Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Marta Isabel González Cisneros y comenzaremos la unidad 3, factores protectores internos. Lo que se busca en los factores protectores internos es la reflexión. La reflexión y el reconocimiento de estos factores, de las características particulares de estos factores. ¿Para qué? Pues para poder ayudar a procesar situaciones que el mismo individuo tiene que resolver por sí mismo. Y que obviamente, como hemos estado diciendo, se interrelaciona con los factores ambientales, porque al final no estamos solos, no convivimos con nosotros mismos nada más, ¿verdad? Convivimos con nuestras familias, con la sociedad, etc. Entonces, hay veces que independientemente de cómo sea la sociedad, la familia, la escuela, el trabajo, hay individuos que tienen muchas capacidades resilientes o que tiene una capacidad resiliente, ya sea, digamos, de nacimiento o que se haya tenido que hacer resiliente, pero que sale adelante independientemente de los ambientes en los que esté. Sin embargo, hay otros individuos que pueden estar en ambientes muy aparentemente favorables y sin embargo no salgan adelante. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues también tiene que ver con cómo el individuo es. Esto es a nivel personal. Esto es una situación que tiene que ver con la misma fortaleza del individuo. Dentro de lo que viene siendo el contenido programático tenemos la inteligencia emocional, todos sus componentes, lo que es la resiliencia, creencias funcionales, lealtad funcional y la libertad de elección. La inteligencia emocional cuenta con varias situaciones que, por ejemplo, aquí los estamos viendo, ¿no? Autoconciencia, autorregulación. Aquí en esta imagen no maneja el autoconcepto. Sin embargo, el autoconcepto es muy importante, dado que es lo que, como su nombre dice, es el concepto que tú tienes de ti mismo. Entonces, ese concepto de ti mismo, quién te lo dio o cómo lo obtienes, pues nuevamente es una situación de interrelación. Puede ser que tu concepto se haya formado a partir del concepto que tienen los demás de ti, que te lo reportan, o puede ser que tú mismo, por algunas circunstancias, creas que eres de cierta manera y los demás puede ser que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Pero generalmente cuando tú tienes cierto concepto de ti mismo, por ejemplo, que eres una persona que no sabe matemáticas, pues vas a hacer muchas cosas para confirmar que no lo sabes, independientemente que en realidad sea eso. Entonces el autoconcepto va a ayudar a que salgas adelante o a que no salgas adelante. Entonces una situación a nivel terapéutico es apoyar al cambio de autoconcepto, a la reflexión del autoconcepto y junto con eso todos los demás componentes de la inteligencia emocional. Ya entraríamos de el autoestima, la autonomía y demás. Obviamente todo se interrelaciona y eso es algo que tiene que quedar sumamente claro. En esta vida todo se relaciona. A nivel de salud mental todo lo relacionamos. A nivel de individuo se relaciona con el medio ambiente y el medio ambiente se relaciona con el individuo. Entonces no hay una forma de decir que solamente porque tiene una baja o una alta autoestima va a suceder cierta cosa. Tampoco podemos decir que porque tiene un mal autoconcepto de sí mismo, y de entrada que sería su mal autoconcepto, ¿verdad? Tendríamos que como ir checando qué es esa parte. Pero supongamos un mal autoconcepto de sí mismo y que eso va a hacer que ya nunca más pueda salir adelante, pues tampoco, porque el proceso terapéutico ayuda a ir modificando de manera funcional ese autoconcepto. Dentro de lo que viene siendo la resiliencia, hay resiliencia física, emocional, mental, espiritual, y todo eso tiene que ver con esta flexibilidad, tiene que ver con esto de poder funcionar a pesar de las situaciones que se han vivido, a pesar de los golpes de la vida, a pesar de las situaciones que aparentemente son muy malas y que la persona resiliente logra hacer a un lado para salir adelante. Lo que viene siendo las creencias funcionales tienen que ver nuevamente con una parte de autoconcepto, sí, pero también tiene que ver con situaciones sociales. Las creencias funcionales, bueno, tendríamos que hablar de entrada qué es una creencia, ¿no? Creencia es todo aquello que yo supongo, pero que al mismo tiempo afirmo que es. Y estas creencias me las pueden dar mis papás, que de hecho son muchas las creencias que nos otorgan nuestros papás de
lo que significa la familia, de lo que significa ser pareja, de lo que significa ser persona, lo que significa ser hombre, ser mujer, etc. Entonces, dependiendo cómo sean estas familias, pues van a ser las creencias. Si son personas, que están muy metidas en algún tipo de asociación religiosa y demás, pues obviamente las creencias van a ir más desde ese lado porque son a nivel de contexto social religioso. Entonces, a lo mejor una de las creencias es que, no sé, no violentar, ¿no? Que ojalá todo el mundo tuviera esa creencia y le hiciera caso. Entonces, supongamos que sí todo el mundo le hace caso, entonces no tendríamos que estar viviendo todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? El resultado es que, aunque haya creencias negativas, aunque haya creencias positivas, funcionales, disfuncionales, la persona de una manera u otra, de una manera consciente o inconsciente, lleva a cabo estas creencias y se justifica en ellas. Entonces, a nivel terapéutico, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar o apoyar el cambio o apoyar el cambio de una creencia negativa a una creencia positiva o de una creencia disfuncional a una funcional. Que esto implicaría también el autoconcepto de la persona, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando. Entonces, tenemos también que las creencias funcionales van a ayudar a que la persona pueda salir adelante, ¿no? Cambiando los pensamientos que tiene sobre sí misma, que tiene sobre la sociedad, que tiene sobre la humanidad, etc. Entonces, va a tener que hacer esta parte. Luego, tenemos lo que viene siendo la lealtad funcional. La lealtad funcional tiene que ver con qué. De entrada que hay que ver qué es la lealtad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la lealtad? La lealtad es la no traición. El hacer un acuerdo y llevarlo a cabo. El ser leal a ese acuerdo, es decir, no traicionar ese acuerdo. Y aquí estamos hablando de una lealtad funcional no hacia el otro, sino hacia nosotros mismos de entrada. Si nosotros mismos no tenemos una lealtad funcional con nosotros, que es decir, nosotros somos importantes, yo soy importante como el otro lo es, entonces podemos empezar a permitir situaciones violentas. Si soy 100% leal al otro, entonces también hay una situación de traición a mí mismo, porque me tengo que ser leal a mi par y ya siendo leal a mí, entonces puedo ser leal al otro, a la situación y demás, pero la lealtad funcional siempre tiene un límite, y ese límite que es el que dice que llega un momento en que esa lealtad no puede continuar cuando yo me lastime, cuando yo me traicione, cuando yo haga cosas que pudieran lastimar al otro. Entonces la lealtad funcional no es ciega, la lealtad funcional es real, tiene que ver con una situación de realidad, con una situación de lo que está sucediendo, del presente, de la retroalimentación, de la reciprocidad que estoy viviendo, y sobre eso se da la lealtad. Por lo tanto, yo elijo continuar la lealtad o elijo terminar esa lealtad. Y cuando yo tengo esta libertad de poder hacer, de acción, de continuar o no una lealtad, entonces estamos hablando de esta lealtad funcional. Por ende, también estamos hablando de la libertad de elección, y la libertad de elección es muy importante en los factores individuales, porque es la que hace que la persona se autorresponsabilice de lo que está haciendo. Y al autorresponsabilizarse, obviamente da mucha libertad. Fíjate que hay veces que creemos que es muy fácil decir, pues le echo la culpa a los demás y entonces yo me salvo. Pero echarle la culpa a los demás nos hace esclavo de los demás. Y eso es algo que la persona no entiende, ¿no? En cambio, cuando va a proceso y se da cuenta que el hacerse responsable de sus elecciones le da libertad de ser, le da libertad personal, le da libertad de acción, de elección, entonces se da cuenta que el dejar su libertad en el otro no es lo mejor, y se le hace menos pesado hacerse responsable de las consecuencias de sus elecciones.
Aquí, en esta situación, si te acuerdas que en el pasado te pedí que reflexionaras sobre todo lo que viene siendo los factores de riesgo con los cuales has vivido. Ahora quiero que reflexiones y me hagas el favor de entregar un ensayo ya tomando en cuenta los factores de riesgo pasados, ¿no? Y ahora sí, cómo has hecho, cuáles han sido tus formas de protección individual que has hecho para salir adelante independientemente de los factores de riesgo que hayas tenido en la vida. Entonces quiero que te revises a ti mismo, que te cheques a ti mismo si has vivido toda esta situación, si has desarrollado tu inteligencia emocional, si eres resiliente por nacimiento o eres resiliente porque no te ha tocado más que serlo, ¿no? Y has aprendido en el camino, si tienes libertad de elección, si eres leal a ti o si eres leal a alguien más funcional o disfuncionalmente. Espero que esta unidad te sirva para ti, sobre todo para que reflexiones contigo mismo de cómo estás, de cómo le has hecho para estar donde estás y qué tanto los factores de riesgo han sido determinantes para ti o qué tanto los factores de protección han sido determinantes para ti y tu salud mental. Que estés excelente.